Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo. ¡Vamos! ¡Montiel al arco! ¡Argentina, campeón del mundo! Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos acá en esta edición especial de Centro del Héroe, los podcasts semanales. En este caso vamos con fútbol y vamos con el Mundial de Qatar 2022. Van a notar una producción distinta, una edición especial, en días especiales, en fechas especiales, recordando lo que fue la gran gesta, el Mundial de Qatar 2022. La máquina. Hay equipos que parecen diseñados perfectamente y se vuelven imparables. La selección argentina encaraba las semifinales del mundo con el gran objetivo de poder arribar a una final y poder llegar al partido que todos queríamos disputar. Ya poder disputar este encuentro ante Croacia era un paso importantísimo, pero la verdad todavía no queríamos parar. Faltaba jugar un partido realmente complicado contra un rival que era nuevamente la sorpresa de la Copa del Mundo y que venía a dejar afuera nada más y nada menos que a Brasil. No debíamos confiarnos, pero teníamos la vara muy alta y la fe en este equipo que ya había pasado varias fases decisivas. Hoy, en este podcast especial de Centro del Héroe, repasaremos la máquina, la victoria ante Croacia. Habían pasado ya algunos días de lo que había sido la batalla de Lusail, pero ya nos teníamos que meter en lo que iba a ser otro partido en el estadio principal de la Copa del Mundo y que suponía otra duda, ¿no? ¿Qué era Croacia realmente? Porque nosotros lo conocíamos del Mundial de 2018, ¿no? Que fue la gran sorpresa arribando a semifinales y que con una generación tocada por una varita. En aquella edición se enfrentaron las dos selecciones que habían vencido a Argentina en el recorrido. Una era Croacia, que en la fase de grupos derrotó 3-0 a los dirigidos por Jorge Sampaoli. Y la otra era Francia, que esperaba jugar su partido el día siguiente contra Marruecos, que había derrotado 4-3 en los octavos de final y nos había mandado a casa desde Rusia. Era una selección, la croata, que, si bien, nadie esperaba nada en 2018 y tampoco nadie esperaba nada en 2022. Era una particularidad total que otra vez estén disputando todo esto. Es cierto que, en ambas ediciones pasaron bastantes series por penales, pero eso no les quita mérito. Y que acá, habían superado a Japón en octavos de final y a Brasil en cuartos, en un partido que habían tenido súper difícil y que ya cuando Neymar había hecho el golazo que había convertido, nosotros sabíamos que venía Brasil en caso de superar a Países Bajos, ¿no? Siendo un poco redundante en lo de Neymar, el gol hecho, ¿no? Pero a eso voy, que fue un tanto importante que él convirtió y que nos hacía suponer que venía la canariña. Croacia terminó empatando el partido y terminó con los penales y su clasificación a las semifinales. Cuando sucedió eso, algo comenté en el podcast de Países Bajos, se sintió un alivio, sobre todo una vez que se concretó nuestra clasificación, no la más importante, pero creo que todos suspiramos. Más allá de algún deseo personal de querer cruzarme con Brasil, obviamente el hecho de jugar contra Croacia suponía una mayor tranquilidad. Más allá de que los europeos habían pasado las series, que eran un equipo bravísimo. Sí, obviamente, ya a la altura de una semifinal del mundo no iba a haber equipo fácil, pero sacarte de encima el peso de Brasil, que era una final adelantada, suponía otra cosa. Habíamos tenido muy pocos días desde la batalla contra Países Bajos hasta el duelo del martes 13, que suponía este gran desafío, ¿no? Ya nos aseguramos los 7 partidos, pero estábamos ante la gran chance, no había que dejarla pasar. Había que meter presión también porque jugábamos primeros. Francia, como dije, se enfrentaba al día siguiente con Marruecos. Entonces teníamos que de alguna manera dar ese gran golpe y asentarnos como un equipo que estaba para ganar y que
todo lo que habíamos pasado, bueno, estaba validado. Naturalmente traumados por lo que había pasado con Países Bajos y con Australia, que nos salvamos del alargue, bueno, enfrentamos este partido con la conciencia tranquila de lo que podía hacer el equipo y como preocupación que le vuelva a suceder esto de no poder mantener con tranquilidad un resultado. Sabíamos de que en la previa iba a ser un duelo muy complicado, que Croacia es una selección muy talentosa y que iba a querer dar el gran golpe. Pero ya veníamos hablando de que Scaloni fue modificando en pos del rival y no iba a dejar de hacerlo, porque aquella tarde de Argentina, jugó con Dibu en el arco, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Enzo McAllister, Messi y Julián. Es decir, pobló la mitad de la cancha. Ingresó Leandro Paredes y en ese caso salió Lisandro Martínez. Sabiendo que Croacia como principal activo tenía sus volantes, estamos hablando de jugadores de la calidad de Brozovic, de Kovacic, de Modric, y que a partir de ahí ellos ganaban los partidos o por lo menos se volvían un equipo rocoso, Scaloni, a sabiendas de eso, planteó el partido de esa manera. Se daba el inicio del encuentro en Lusail y la expectativa era total. Estábamos ahí. Era dar ese pasito y nos agarraba esa especie de angustia de otra vez vamos a parirla, otra vez va a ser bravo. Y así fueron los primeros minutos. Porque Argentina no se terminaba de encontrar en el partido. Tampoco que los europeos hacían una presión absoluta o que generaban muchas chances. No, muy poco, la verdad. No era así, pero no notábamos que Argentina esté en el partido, se hallara en el encuentro, ¿no? Estuviese tranquila para poder afrontar el desafío. Incluso hubo alguna preocupación dando vueltas con aquella imagen de Messi sintiendo alguna molestia. Pero entonces, nuevamente apareció el equipo y nuevamente vimos esas conexiones, esos juegos de transiciones y basado en una mitad de la cancha que es súper fuerte, con mucho más juego que portaba Leandro Paredes y que a la vez por ahí liberaba un poquito más a Enzo y a Alexis de algunas tareas defensivas, hacía que, bueno, todos lo podamos afrontar de una manera un poco más tranquila y que el equipo, una clave que venía teniendo era sus variantes, ¿no? Que, bueno, en un momento entró el Papu, Julián, Enzo y Alexis como revulsivos que se terminaron encontrando como titulares o como jugadores de alternativa y que terminaron siendo claves. Lisandro Martínez por el momento en línea de 5, Paredes para calmar las cosas en los minutos finales o en los intermedios del segundo tiempo. O sea, era un equipo que ofrecía sus distintas posibilidades y que se basaba en la calidad de sus jugadores. Entonces, en un momento se destrabó todo. Con aquella jugada que derivó en el penal de Julián, que es una gran jugada previa, Argentina abrió el marcador con un zurdazo de Messi, el penal mejor pateado hasta ahí de todos de Lionel, zurdazo cruzado, terrible, demoledor, imposible para Livakovic, que el arquero croata venía siendo héroe en los penales, y que también corría esa idea de, si vamos a los penales con los croatas, bueno, vienen bien, venían en racha y ya con el impulso también del Mundial anterior, como habíamos marcado anteriormente. A partir del gol de Messi, el partido cambió totalmente. Y ahí vimos a la máquina, ahí vimos al equipo que pasó por encima a su rival. Y no estoy hablando, no, y hasta me estoy quedando corto. Argentina le propinó un baile a Croacia después del gol de Messi. Fue una secuencia de toques, de juego, de potrero, de pelota bajo el piso y a correr, que fue realmente el partido hasta ahí más completo que había tenido el equipo. No pasó zozobra prácticamente en ningún momento, salvo alguna chance aislada, y que en el segundo tiempo buscaron por arriba. Obviamente estaba la preocupación latente de que todo pueda cambiar, de que Croacia tenía su potencial. Pero entonces, en un momento en el que ya estábamos entrando en la gracia que queríamos ver de Argentina, surgió el golazo de Julián. Una patriada, un galope heroico, increíble, que resume a la perfección el Mundial, tanto de Julián como de estos chicos, que son chicos que no les importa nada, que están dispuestos a todo y que
en una semifinal del mundo hacen lo que hacen. Es simplemente maravilloso. Argentina cerraba una primera parte de galera y bastón con un Messi totalmente imparable y con un equipo que se sentía cómodo. Yo creo que habíamos tenido buenos partidos. Creo que Polonia fue ese encuentro parecido, pero acá ya había otro nivel. Creo que con Australia hubo momentos de juego muy buenos, con Países Bajos también, pero fue un partido también de lucha, de ir adaptándose al contexto también, y no hubo el brillo sostenido, me parece, el brillo sostenido que hubo en este partido con Croacia y la calidad de ese brillo también. Porque no es solamente eso, porque como digo, con Polonia hubo brillo, pero no como acá. Argentina, una buena parte del primer tiempo brilló y ahora yendo al segundo también le pegó un paseo en una semifinal del mundo. Y ahí fue cuando vimos a un Messi, acaso sin la aceleración de otros años, pero sí con la maña, sí con la gambeta intacta y sí con el liderazgo eterno para poder hacer una de las mejores jugadas en su carrera y habilitar a Julián. Sacó a bailar a Bardiol, el mejor central del Mundial hasta el momento, del que todos hablaban maravillas y que venía siendo un pilar fundamental del camino de los croatas. Bueno, Messi lo sacó a bailar. Lo sacó a bailar de una forma increíble, de aquel Messi del pasado y del Messi de ese presente. De ese Lionel que maravillaba con su gambeta, con su protección de la pelota, pero que acá, a sabiendas de los años, y como lo hizo durante todo el Mundial, aplicando la experiencia, bancando la pelota, sabiendo que por ahí por momentos no iba a poder tener la aceleración, bajando un cambio, parando y volviendo a empezar, sacándose al rival con el brazo, cruzó, se metió y le dio la habilitación a Julián Álvarez en un gol bárbaro, en un momento en el que Argentina no estaba pasando ningún tipo de problemas. Fue una tranquilidad total poder vivir eso, a sabiendas también de que se venía una final del mundo y que tranquilamente se podía sufrir muchísimo. Poder vivir eso en una semifinal del mundo, poder disfrutarla, era sin dudas un suceso increíble. Tal fue la tranquilidad que brindó ese partido que Scaloni le dio debut a dos jugadores que no habían tenido minutos hasta aquel momento. Repasando los cambios, entró Lisandro Martínez por Paredes, entró el Tucu Palacios por De Paul, tres jugadores. Entró Dybala por Julián, Correa por McAllister y Foyt por Molina. Es decir, vimos el debut de la joya de Dybala, de Angelito Correa y de Juan Foyt, que hasta ahí no habían tenido minutos. Entonces, también, ¿no? La oportunidad de ver estos jugadores que servían de gran manera como revulsivos, pero que hasta ahí no se había decidido que tengan minutos. La selección estaba en un momento de gracia total. Y la verdad, la incredulidad era total, porque la verdad, ver semejante nivel de fútbol ilusionaba en serio. El aplauso a Luka Modric, que significó también que estábamos en un mood tranquilísimo y que aparte estábamos venerando una leyenda del fútbol que siempre fue muy respetuosa con Argentina y que, bueno, en este contexto en el que la estábamos pasando bien, se podía dar ese lujo el hincha de poder felicitar a un fenómeno del fútbol mundial. Una máquina sin igual, imparable, y yo creo que el término de la máquina se ve amparado en el gol de Julián Álvarez. No solo porque lo hizo un hombre salido de River, sino también porque fue una topadora. Porque se llevó por delante a cualquier jugador croata con un toquecito de suerte, pero lo hace por el impulso, por la creencia de que el gol lo va a hacer, de que él va a seguir con la pelota y de que no le interesa absolutamente nada. Entonces, el título de la máquina aplica perfecto a ese gol. Y a lo que fue esa exhibición, ¿no? Esa práctica con público que significó, sobre todo la segunda mitad, que fue totalmente tranquila, en la que Argentina empezó a tocar, empezó a jugar, guardó piernas y guardó mentalidad para lo que se venía, que era muy tranquilo, que era muy importante y había que estar tranquilos. Entonces,
Eso también fue importante. No se desgastó desde lo físico y desde lo mental. Desde lo futbolístico, se bajó un cambio, no se arriesgó, no estuvimos con la soga al cuello hasta el último momento. Y eso permitió que, bueno, volvamos a disfrutar un poco, ¿no? Y que un partido, presumiblemente jodidísimo, complicadísimo de donde se lo vea, podía transformarse en una exhibición, en una práctica en la que se floreó el equipo y empezaron a aparecer nuevamente las variantes de Lionel Scaloni, que nos brindaban ilusión y que estábamos ahí. Yo lo he dicho ya, creo, con el tiempo aprendí a valorar lo que era estar en una final del mundo, lo que fue el Mundial 2014. Y yo no podía creer que a mis 20 años estaba viviendo mi segunda final del mundo. Digo, con memoria he vivido los mundiales desde Sudáfrica 2010 en adelante, ya por ahí desde Brasil 2014 con otra perspectiva, pero los cuentos de Sudáfrica, Alemania 2006 me acuerdo muy poco. Desde Sudáfrica 2010 he vivido el Mundial de Sudáfrica, el de Brasil, el de Rusia y el de Qatar. 4 mundiales, en los cuales en 2 ya había llegado a la final del mundo. La final del mundo, para llegar a una idea, la juegan 2, de 32 selecciones. Ahora, ese número hay que sumarle más, que son las eliminatorias. Sucede cada 4 años, en este caso cada 4 años y un poquitito más. Y hay un montonazo de factores. Llegan las 2 mejores selecciones del mundo a disputar un único partido por el trofeo más prestigioso del fútbol. Entonces, es increíble. Yo, la verdad, estaba complacido de poder disfrutar de una final del mundo. Después la quería ganar. Después yo creía que Argentina se la podía llevar. Y que, obviamente, si se perdía me iba a llevar un dolor gigantesco. Pero poder disfrutar de una final del mundo otra vez, en la que mi selección estaba, es realmente increíble. Y el saldo me daba 2 finales vistas con mi selección y 2 finales que no. O sea, es muy poco. Y es muy gratificante poder estar ahí. Poder vivir eso, poder tener esa experiencia. Entonces yo lo valoré por ese lado. Naturalmente, quería ganarla. Quería que Argentina se la lleve, porque además este equipo se la recontra merecía por todo, por Messi sobre todo. Pero también disfrutar el camino. Porque con el exitismo que hay en el fútbol, del cual yo en algunas cosas estoy de acuerdo, que hay que ganar y que el fútbol se basa en eso y que se miden títulos y es así. Pero también yo creo que esos títulos a veces hay que analizarlos y que considero también que hay que valorar los caminos. Y yo, la verdad, cuando terminó el partido estaba contento de la vida y creo que también se dio esa sensación de poder valorar en general por el tiempo, la perspectiva que nos dio Brasil 2014, estar en una definición del mundo, ¿no? Porque es muy difícil llegar, porque sucede y no sabes, pueden pasar un millón de cosas en el medio, porque nos costó un Perú llegar a esta final y la verdad es que hay que valorarlo. Después, bueno, sí, se podía perder y bueno, era cuestión de esperar y de analizar la situación. Pero estábamos entre los 2 mejores del mundo. Al otro día vendría lo que sería la definición entre Francia y Marruecos. Pero nosotros ya teníamos nuestro pasaje a la definición en el Lusail Stadium. Y teníamos la tranquilidad necesaria para afrontar esos días y empezar a pensar en lo que podía ser la gran fiesta eterna. Sin dudas, unas semifinales que quedarán en el recuerdo y que marcan esta impronta del equipo. Hasta ahí, el mejor partido que había disputado el equipo albiceleste. Nos llenábamos de ilusión, nos volvíamos a ilusionar más que nunca y creíamos firmemente en este equipo. Pero sobre todo en la imagen de Messi, que acaso un poco como maniobra distractora, de distracción, mejor dicho, sintió una molestia. Bueno, esa molestia no se hizo ver, porque jugó un partido bárbaro, porque nos hizo emocionar y levantarnos del sillón o de donde estemos
para aplaudir las jugadas. Hay una que hace sobre el cierre del primer tiempo que no se la pueden sacar. Contra Croacia no se la pudieron sacar. El viejito Piola, el que muchos decían que estaba acabado, que ya no le daba la gambeta, a su manera, sabiendo de lo que ya puede hacer y lo que no puede, sacó a bailar a todo el mundo. Puso las reglas del juego, como lo hizo en todos los partidos, por ahí a excepción de Arabia Saudita. Messi había comandado la selección, había impuesto las reglas del juego y naturalmente había tenido un gran acompañamiento de su equipo, porque hay momentos en los que él por ahí no jugó tan bien, en los que a él le tocó fallar, como hemos hablado del podcast titulado El equipo con Polonia, es porque por ahí Messi ese día jugó muy bien, pero tuvo ese penal fallado y el equipo salió al rescate. Pero lo que venía exponiendo Messi era una locura. Lo que había logrado con Países Bajos, con Australia y lo que había hecho con Croacia. En un encuentro muchísimo más tranquilo de lo que había sido el conflicto bélico con Países Bajos. Sin dudas, estábamos en otra cosa, nos saludamos bien con los rivales, estaba todo bien, estaba en regla la situación. Eso habla de que es un equipo que se adaptaba a las distintas circunstancias y que sabía qué hacer y cómo hacerlo. Y cuándo, y es clave en un plantel que está con grandes aspiraciones poder entender de qué se trata. Peleamos cuando hay que pelear, nos puteamos cuando nos tenemos que putear, pero no nos vamos a poner en el mismo mood en todos los encuentros, porque no es así, de eso no se trata el fútbol. Entonces, luchamos en los momentos en los que hay que hacerlo y bailamos al son de una chacarera, de una canción de rock, de lo que sea. De cualquier manera, esta selección se afirmaba. Y mismo Messi, que jugó el partido con Países Bajos con el ceño fruncido, totalmente enojado y fuera de sí, y haciendo el topollillo y diciendo anda pa' allá bobo. Acá, con una sonrisa, trepándose a Julián y más que nunca también entendiendo su rol y desde una emoción muy grande de que este plantel, que tanto se había comentado, lo tenía como ídolo a él, ¿no? Lo tenía en un póster. Digo, hay un montón de imágenes de estos jugadores de Argentina siendo chicos y viendo el Mundial 2014 por ahí, o disfrutando de Messi, o lo que sea, o algún comentario en redes sociales. Montonazo. Y hoy esos chicos son los que reciben el abrazo de Messi. Entonces había una comunión, había una idea, y más que nunca había una cuestión de que había que ir a ganar el partido. Porque acá lo que había sucedido, y algo que me pareció muy fuerte, fue que cuando estaban los festejos se pedía por ganar el domingo. Porque el domingo teníamos que ganar. No había que perder de vista eso. Vamos a festejar, porque es muy ambigua las semifinales, es complicado, ¿no? Pero estaba ese pedido. Vamos a festejar ahora, pero también tenemos la cabeza en el domingo. El domingo, cueste lo que cueste, el domingo teníamos que ganar. Habíamos dado un gran paso, nos faltaba ese toque para ir a por la tercera estrella, a por la que tanto habíamos luchado, que tanto se nos había denegado, que tanta injusticia habíamos vivido en el camino. Era la revancha para el 10, para otros, tantos, y estábamos dispuestos a de una vez por todas romper con el maleficio. No se nos podía escapar. Todos sentíamos que era esa. Habíamos superado las semifinales. Se venía la gran definición.